Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Una vez más, Él es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar. El que guía mis pasos. Oh, sí, Señor. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Gente, estas personas que no quieren participar, es también falta de responsabilidad de ellos, es decir, no quieren comprometerse por otro lado, porque saben que al ser o pertenecer a una iglesia trae consigo responsabilidades y creen que por solamente ser visitantes de vez en nunca, cada Corpus y San Juan vienen, cada Navidad o Pascua o Día de Resurrección, entonces creen que pues con eso cumplen con el Señor, pero no cumplen no se están haciendo responsables. Entonces, ¿y de quién es la culpa de todo esto, verdad? Pues si nos vamos a buscar culpables, si nos vamos a encontrar culpables de quiénes son, que no debemos de buscar culpables porque somos adultos. Si vamos a encontrar culpables, la culpa que lo tiene cada uno de nosotros, que no tenemos el compromiso o la responsabilidad ante Dios. Eso es por un lado, y por otro lado que no quieren no quieren pertenecer, no tienen ese sentir de pertenencia. Ignorancia también puede jugar un papel. Entonces, bueno, ¿qué propósito tiene la iglesia? Ya lo vimos. Son varios puntos que tiene el propósito de la iglesia, no solamente venir a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Un comentario por mis hijos, pues que ellos prefieren ir en inglés. Me dice una amiga, lo que debes de hacer es asistirme para una iglesia que hable en inglés para que motives y lleves a tus hijos. Pero le digo, yo también me voy a emplear, yo no les voy a entender. Y así como que no sabes cómo hablarme. ¿Qué edad tienen sus hijos? Bueno, el más chico ya va a cumplir 18. Entonces ya. La grande ya va ella sí va a una iglesia americana, pues, pero ya está casada, ya está adulta. Esposo. Mi punto de ver es que mientras los hijos están chiquitos, van donde uno va. Ya que son mayores, ellos pueden escoger la iglesia. No son chiquitos. Si pueden escoger una iglesia, que escojan la iglesia, que es donde les gusta estar. El propósito es que ellos se congreguen. Ya no necesita uno llevarlos. No, ya cuando son adultos ya tienen que... Tristemente cuando uno ya viene grande a la iglesia, no imposible, pero más difícil. Cuando nos podemos escuchar a las comadres, a los compadres, haz esto y haz lo otro, es cuando nos equivocamos muchas veces. No debemos escuchar muchas veces esos consejos, sino saber de quién se viene el consejo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pregúntale al Señor.
y no dejar de orar por ellos, porque a su tiempo, el Señor tiene un tiempo para cada cosa. A veces una palabra de Dios, a mí Dios me dio una palabra recién convertida para un hermano, y esa palabra se cumplió casi 20 años. Exactamente como el Señor me la dio, así se cumplió. No hay que desesperarse, no dejar de orar. Yo hago mucha oración, lo que sí ahora ya veo es que siempre que sale dice, digo, así también por lo menos en algo. Y hemos tenido este problema no solamente con los niños, también. Problema no le quiero llamar problema, sino no le quiero llamar el término de problema aquí en la iglesia. Acá. Es una decisión que toman la pareja. Ya no se trata solamente de los hijos, sino también de matrimonios. A veces el matrimonio no está de acuerdo, el esposo no está de acuerdo con la iglesia y la esposa quiere quedarse o viceversa. Y entonces ahí viene la decisión, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿O qué? Vienen y le preguntan a uno, yo no voy a decidir qué van a hacer con su... Mientras ustedes sigan congregándose, ustedes sigan buscando del Señor, y busquen la sana doctrina, como dice Pablo, congréguense, es todo. Pero algunos se llegan a tomar decisiones que se llegan a separar de iglesias, en fin, eso es una decisión que el pastor, a mi punto de ver, el pastor no debe tomar decisión. Hubo una iglesia en que nos congregábamos en que el pastor siempre se metía en eso. Siempre. Que a veces se precipita uno antes de orar y esperar la respuesta de Dios, se agarra uno preocupándose que el cónyuge o la familia se vayan a pasar y no dan lugar para que Dios dé la respuesta. Esa es una decisión, repito, de cada uno. Y nuestra relación es personal con Dios, hermanos. El pastorado no tiene nada que inmiscuir, influir, ni nada. Puede dar un consejo, es todo. Y el consejo siempre ahí debe ser dirigido y de acuerdo a la luz de las Escrituras, no opinión personal. Las opiniones personales no deben tomarse en consideración. Entonces, glorifica a Dios, nos reunimos, no solamente venimos a sentarnos, a escuchar, no, es una equivocación, ya hemos hablado de eso 1001 veces. Tenemos que glorificar a Dios de muchas maneras, no solamente alabando, adorando, levantando las manos y cantando salmos, no, hay muchas maneras de glorificar a Dios con nuestras vidas, es como dice el Señor, glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Evangelizando a aquellos que no conocen al Señor, por supuesto, la gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, haciendo y discipulando cristianos, discipular, cada uno de nosotros tenemos que discipular, no es cosa solamente del pastorado, el discipular, cada uno tiene que discipular a otros, esos se llaman hijos. Hijos espirituales, y esos hijos espirituales ustedes los van a discipular y llevar, ¿verdad?, en las Escrituras, enseñar y todas esas cosas. Ya hemos hablado como es el gran error, craso error de los creyentes, que traemos a los pies a la gente y los abandonamos. Creemos que con eso ya se cumplió el propósito de la palabra, de la gran comisión. No, dice discipular, ¿no dice así la palabra? Y doctrinar, discipular. Es decir, no solamente traigan a la iglesia, no, de ninguna manera yo he encontrado en la Biblia que dice, ven, que traigan a la iglesia a la gente. Doctrinar, tenemos que enseñarle la palabra del Señor. Entonces, una vez que aceptan al Señor, pues ahora sí vamos a doctrinarlos. Son nuestros hijos, tenemos que llevarlos, tenemos que enseñar la palabra. Producir cristianos santificados, es decir, apartados. No solamente producir cristianos, porque ya me llamo cristiano, ya soy cristiano. No, santificados, es decir, apartados, que se van a ir apartando de lo que eran antes. Cuidar a los suyos que están en necesidad. ¿Quiénes son los suyos? No solamente su familia, mi familia, sino los que estamos aquí. Somos la familia del Señor, somos una familia, Cristo Jesús. Por eso nos llamamos hermanos. No solamente es un cliché
no solamente es un vocabulario, un cliché que nos llamemos hermano. Somos porque nos llamamos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios. Oramos unos por otros todos los días, tenemos que orar. Oramos. Vemos las necesidades de unos por otros, nos preocupamos por las necesidades de unos por otros. Alguien está enfermo, alguien no tiene que comer, alguien tiene necesidad de esto, de otro. Eso es lo que debemos, que la iglesia es lo que hace. Bueno, y hacer el bien en este mundo, dar testimonios, lo que estamos hablando, dar testimonio hacia el mundo. Eso es lo que hace la iglesia y lo que debe de estar haciendo la iglesia, ¿no? Desafortunadamente hay muchas cosas que se interponen en esa cosa. Ustedes ven el mundo cómo está, hermanos. Vemos las noticias, los que están al tanto de las noticias que estamos viendo día a día. Cuando hay guerras en Ucrania, hay persecución, vemos a la gente metidas en subterráneos, en los ¿cómo se llama? En los túneles del metro, ¿verdad? Ahí orando y cantando y, en fin, están desesperados. Hay persecución. Hay persecución. Y sabían que Ucrania son cristianos también, son cristianos ortodoxos, pero son cristianos griegos ortodoxos. Entonces, son nuestros hermanos también, están al otro lado del mundo y no por tanto, no porque están muy lejos de nosotros, tenemos que no sentir ese dolor, esa carga por ellos. Tenemos que también orando por ellos. Es la iglesia que tiene que estar sintiendo esa necesidad, ¿verdad? Levantando, ¿verdad?, nuestra oración por todos aquellos que están siendo perseguidos, por todos aquellos que viven bajo dictadores, bajo la muerte, la violencia, el odio, gobiernos. Sí, hermano. Quería hacer un comentario a lo que está diciendo la sana doctrina. Hay que tener mucho cuidado en eso porque sobre todo las redes sociales ahí te tiran de todo. Nomás quiero comentar esto. Estaba yo mirando a una persona y le hice clic ahí a ese video que puso y decía, nomás quiero compartirlo con ustedes, decía, ¿quién está dicho que el alma y el espíritu va directamente a Dios? Esa es una mentira del diablo. Y me fui a los comentarios y miré esas personas que estaban comentando ahí, este hombre sí es hombre de Dios. Imagina, ¿y cuántas personas no miran esos videos, esos comentarios? Hay la importancia, hermano, de saber y entender y discernir lo que la Escritura, la sana doctrina, te los está enseñando hoy. No todo es amén a lo que estás escuchando. Tienes que saber y discernir en verdad quién es el que te está predicando, de dónde viene. Porque yo le miré ahí y tenía como unos 35 likes, me gusta, no podemos más decirle like, hacerle like a cualquier cosa que se le pone ahí. Y las redes sociales están siendo saturadas de eso por todos lados. Entonces me metí más a fondo ya para terminar y me fui al hombre tenía su nombre ahí y dije, quiero investigar a esta persona dónde es. Y era uno de un sabático. ¿Un qué, perdón? Sabático del Señor. Los sabatistas, ajá. Y también una de las cosas que a mí me da miedo ver que uno, como el pastor Daniel, el hermano Daniel, que habló acerca del versículo que le pregunté de venid a mí los que están trabajados y cargados, yo no le había entendido. Y me fui a YouTube y era pastor, decía que las cargas eran la esposa y los hijos. Y era el pastor que está diciendo que las cargas eran la esposa y los hijos. Así es. Gente que no sabemos mucho aún o nada, nos quedamos con esa idea, es la verdad. Dice el dicho del mundo que cada uno habla conforme le va en la feria. Así le va el pastor en la feria. Entonces, pues lo que dice el hermano es por lo mismo que cualquiera dice amén a todos esos estudios en las redes sociales y practican. Pero eso es porque la palabra lo dice bien en Oseas, mi pueblo perece porque le falta, porque no se han dedicado a leer la palabra, no saben lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando alguien habla, ellos le dan el 100%, porque le hablan lo que ellos quieren escuchar.
Escudriñar las Escrituras significa que ustedes, cuando terminen el servicio, como Pablo alababa a la iglesia de Berea, porque ellos terminaban de escuchar a Pablo predicar y se iban a sus casas y abrían las Escrituras. Lo que no hace la iglesia como babies, son como babies. Por eso Pablo habla tanto de los bebés. Andan por el suelo gateando, comiéndose todo lo que encuentran. Todo. Y uno tiene que estarlos cuidando. No te metes eso en la boca, no te metes eso. Y por eso así está la iglesia. Todo le dicen amén. Y ahorita está de boga, ya tiene años, por supuesto, las redes sociales. No voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Tengo aquí mi celular o mi tableta o lo que sea. Estoy acostada en la cama, ¿verdad? Y estoy viendo un servicio aquí, o un predicador hablando. Y ese predicador no sé de dónde lo sacaron. ¿Y qué sabe qué predicación está hablando? ¿O qué? Y amén, ya estoy bien alimentada espiritualmente. Es la puritita ignorancia y pereza espiritual que hay. Y por eso perece, dice, como dijo mi esposa el versículo, no seas, por eso muere el pueblo del Señor. Por eso se muere espiritualmente el pueblo del Señor. Porque Estamos de alabanza, pero ahorita me di cuenta que cuando el Espíritu Santo nos toca, nos sabe que no necesitamos una gran orquesta de 20, 30 o las grandes iglesias. es bonita la alabanza, hermanos. Vamos a ver, es el siguiente estudio después de esto, la alabanza. Pero la más bonita, a mi punto de ver, claro, yo no quiero inculcarles una cosa que digo yo, como dice Pablo, ¿verdad? Digo yo, no dice el Señor. Mejor alabanza es cuando uno está a solas con el Señor, alabándolo, adorándolo en espíritu y en verdad. Se mete uno en la presencia del Señor a hablar, ahora sí, cara a cara. Eso es alabar y adorar al nombre del Señor. Y es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Él ama la verdad en el íntimo. Bueno, todas estas excusas, hermanos, todas las que hemos hablado, todas las justificaciones que ustedes van a escuchar, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué eso no te haces miembro? La membresía, ya vimos que no es un contrato, no es un contrato que ustedes firman con el pastor, es un contrato, ni es contrato, es un compromiso, que es muy diferente legalmente hablando en términos legales, es un compromiso con Dios. Es como si dijera la pareja cuando se va a casar, yo no me voy a casar contigo por la iglesia, ¿por qué? Porque estoy haciendo contrato con el pastor. No. ¿En qué momento están haciendo el contrato con el pastor del mate? Están haciendo un compromiso ante Dios. ¿No es así? ¿No es así? Así es. Bueno, cuando uno se casa, hace votos. Por si no lo sabían, los que se han casados hacen votos, son promesas, votos son compromiso. Eso es lo que hacen delante de Dios. El pastor, el sacerdote, el cura, el imán o el que los vaya a casar o que sea, lo único que está haciendo ahí es que ustedes estén presentes delante del Señor y que repitan y los bendice. Es punto. Pero la bendición viene de Dios. El compromiso es con Dios. La membresía en la iglesia es con Dios. La responsabilidad en la iglesia es con Dios. Hablaba con un hermano, apenas hablaba de que los hermanos cuando se enojan con la iglesia y se van y quieren destruir a la iglesia porque no se van contentos. Hasta la fecha yo no he visto ninguno contento que se vaya. Pero los que se van, quieren destruir a la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de destruirme a mí. Y volvemos a la palabra que quiero decir, ignorancia. Ya han escuchado estudios de Corintios de que el cuerpo la cabeza es Cristo, el cuerpo.
La obra es Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia. Lo han escuchado, pero les entra por aquí y se sale por acá. No tienen teflón en la cabeza, ¿sí? Pero no todos los que se han ido enojados. Se han ido muchos que se han cambiado de estado y están con la iglesia y bueno. yo lo que está usando allá donde ellos están. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Entonces yo con todo, siempre repito, si me preguntan a mí, yo les diría que por ninguna de esas justificaciones que dice toda esta iglesia y todos estos que no se quieren ser miembros, yo les digo que no siento ninguna simpatía, ¿verdad? Por ninguno de estos. Pues todo esto va en contra de las escrituras, hermanos. No es nada personal. Si se quieren ir, está bien. Si quieren ir a otra iglesia, muy bien. Si quieren congregar en otra iglesia, muy bien, ¿verdad? Pero cuando no quieren ser miembros, no quieren pertenecer, no quieren hacerse responsables, eso ya no va en contra. Yo no puedo tener simpatía por ninguno de estas personas. No. Entonces, repito, porque eso es en contra de las escrituras. Es antibíblico. Hay aquellos que han sido lastimados en otras iglesias y ya no quieren ser miembros de otra iglesia. ¿No? Yo me salí de esta iglesia porque me lastimaron mucho, y por lo tanto tengo secuelas, tengo PTSD, tengo no sé qué tanto, y ya no quiero congregarme en una iglesia. Pues sí, tal vez necesiten sanidad, espiritual, ¿verdad? Pero repito, no es justificación tampoco para que no pertenezcan a una iglesia, ¿verdad? Se van a hacer más daño aislándose. Entonces, ¿y de qué hay esas congregaciones, de qué hay esas iglesias donde lastiman a congregaciones? Las hay, hermanos. Las hay. Lastiman en el hecho de que, no estoy hablando de lastimar físicamente, sino las lastiman en el momento de que en su corazón, en su espíritu, vienen buscando ayuda tal vez espiritual, ¿verdad? Y les niegan negligencia espiritual, le llamaría yo. Negligencia espiritual, en que en lugar de ayudar a esa alma que viene buscando ayuda espiritual, la hacen a un lado, la relegan o en fin. Y hay muchas maneras de lastimar espiritualmente, hermanos. Pero no es una de las maneras que hablaba con el hermano hablaba acerca de que hay hermanos que se ofenden por la palabra que se habla. Esto no es lastimar espiritualmente, hermano, no lo tomen eso. Porque sé que hay hermanos que no les gusta la manera en que se enseña. Y ese ha sido un motivo por el cual se han ido. Entonces, yo digo que la queja no tiene que ser conmigo. Si quieren quejarse, vayan con el Señor, porque esta es la palabra de Dios. Vayan y quéjense con Dios. Señor, no me gusta tu palabra, no me gusta tu escritura, no me gusta cómo la escribiste. ¿Por qué no la cambias y le pones más caramelo, azúcar y miel y una cereza encima? ¿Verdad? Pues así hay iglesias que sí la hacen así. Yo entre más estoy leyendo el Antiguo Testamento, más me doy cuenta que Dios no es sugarcoat, que habla y habla la verdad. Y hay gente que quiere jugar hardball, pues Dios es más fuerte que el mundo, porque le decía que iban a morir comidos por los perros. Los castigaban, que los iban a derrotar los otros lugares, que los cananitas, los amorites, les decían que los iban a conquistar y que le iban a quitar todo y pues él les hablaba, si no se corregían les iba a ir mal. Y iban degradándose más y más cada rey que les ponía. De vez en cuando había uno que seguía a Dios, pero seguían con los lugares, a los altares altos y adorando a Baal y no aprendían. Está como este pastor que escuché el testimonio que dijo que
el Señor le dijo, tenía una congregación muy grande, su iglesia estaba de varios cientos, y que el Señor le dijo que tenía que predicar la verdad, y ya dejara de estar predicando lo que el pueblo quería oír. Y él le dijo al Señor que no, porque pues, tú sabes, que van a ir todos. Y le dijo el Señor, ¿y qué dice? También así como los tienes, que al Señor no le gustaba, ¿verdad? Cómo estaba predicando. Y pues, que el hermano que se puso a pensar que la luz, que todo lo que se tenía que pagar. Y entonces el hermano prefirió, mejor dijo que iba a renunciar, ¿sí? Que iba a renunciar como pastor, pero el Señor le siguió. Y un día dice que se paró ahí en el púlpito, ya el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, yo había decidido renunciar a ser pastor porque el Señor me está pidiendo que yo hable la palabra como debe ser, y yo aquí estoy estaba endulzando al pueblo sus oídos. Dice, pero de ahora en adelante he decidido que voy a predicar lo que el Señor quiere que yo predique. Dice que nomás se le fueron casi todos. Se quedó con un grupo como de 100 personas. Y de ahí empezó a predicar la palabra. Dice que cuando él predicaba la palabra se temblaba. Y es lo mismo, es el hombre, estoy hablando del hombre en general, de líderes, pastores y todo, que tenemos más miedo a las congregaciones. Al hombre. Perdón, al hombre tenemos más miedo a la congregación, al hombre, que a Dios. Y cuando digo eso es temer, me refiero a tener fe, tener la fe. Entonces, y eso es lo que donde nos prueba el Señor, a todos y cada uno. Aquí podemos cantarle, alabarle, adorarle, decirle, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te adoro, yo te esto, yo te lo otro, pero viene la prueba, viene la fe, viene el momento de que la prueba de la fe. Entonces el Señor dice, muéstramelo todo lo que me has cantado, alabado, adorado y toda esa cosa. La fe también significa que en los momentos de que tú tienes que hablar la verdad, lo vas a hablar. O te vas a quedar callado. La fe significa que vamos a ser apologéticos de la fe, es decir, defensores de la fe, como dice Juan. No solamente de labios para afuera, vamos a estar alabando y adorando al Señor. Tenemos que dar con el corazón, tenemos que realmente tener esa fe. La fe es imposible agradar a Dios sin fe, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, y Pablo habla de eso también. Pablo era un gran hombre, un gran celoso de la fe. Un gran celo, tenía un gran celo por Dios y por la obra del Señor. Un gran celo, no celo significa celar, el que entendemos nosotros. El celo con Z significa tener un tan amor tanto por el Señor y por su obra que la defiende. Pablo lo vemos en todas sus cartas, cómo defendía las obras que levantó y la obra del Señor. Vemos al Señor Jesucristo cuando los mercaderes se pusieron afuera a vender sus chalupas y sus tacos y todos sus borregos y todas esas cosas. El Señor vino con un látigo. No los golpeó, que muchos tienen ese concepto que golpeó a los mercaderes. Golpeó las mesas, volteó las mesas y les dijo que la casa de mi entonces ese es el celo que tenía, el celo que convertía en la casa de oración en otra cosa. La casa de oración, la iglesia. Hoy en día no es diferente, hermanos, no es diferente. Ahora no se ponen tanto los puestos allá afuera, o tal vez hay algunas iglesias que sí lo hacen, pero hoy en día lo que hacen son mercaderes del Evangelio. Tengo un comentario de esto, lo que usted dice, porque escucho a los predicadores que dicen que Cristo golpeó a esas personas y no las golpeó. No los golpeó. Él únicamente le pegó a las mesas.
Pero hay predicadores que dicen, no, es que Cristo es duro, porque mira cómo fue la persona. No golpeó a esas personas. No golpeó a las personas. Y también cuando Cristo predicaba, no predicaba para halagar a nadie, por eso tenía tantos enemigos, sobre todo los religiosos. Y yo creo que cuando uno predica la verdad ahí en el púlpito, los que se enojan acá, de este lado, son los religiosos. Igual, porque dice la palabra, los que se han ido, ¿verdad? Porque se enojan y dicen que se les avienta nada más a ellos. No, es que la palabra de Dios va donde es necesitada, llega al corazón, porque dice la palabra que mi palabra no es como martillo que rompe la peña, la palabra de Dios va dispuesta a romper ese corazón de piedra. Y uno decide, rómpeme, Señor, aunque me duela, y tal vez en el momento te molesta que te están hablando de esa manera dura, pero ya cuando vas a la casa y empiezas a escudriñar lo que escuchaste y empiezas a meterte, empieza el Espíritu Santo a ministrarte, ¿sí? Y entonces es cuando nosotros nos abrimos a que el Espíritu Santo nos ministre. Pero si nos vamos a la casa enojados y no dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, o no dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, ¿cómo vamos a ser sanados? Sí, y luego también Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo le dice que vendrán tiempos, dice que los postreros tiempos, en 2 de Timoteo 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, o sea que dice que los maestros cuyo propósito es alabar el oído surgen generalmente cuando hay pueblo que los está buscando. Hay pueblos que se meten a esos lugares a escuchar a que ese maestro le dé lo que él quiere escuchar. Y llegan a una iglesia donde se predica la palabra sana, la palabra de verdad, como le dijo el Señor a este pastor, predica mi palabra, pero predica la verdad. No prediques lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Se van, no les gusta. Eso es el gran mal de la iglesia. Eso podemos decir que es una pandemia, ya no es una epidemia, es una pandemia de la iglesia, es una infección que ha infectado el enemigo, ha inyectado eso en los corazones de los congregantes en las iglesias. Es una pandemia y el único que nos puede sanar de esa pandemia es el Señor. Nos hemos apartado aún todos del Señor, dice Pablo en Romanos, nos hemos apartado a uno. Cada uno hace lo que quiere de su vida y quiere hacer su vida espiritual a su manera. Eso es lo que hace el creyente hoy en día. No quiere seguir los caminos del Señor, no quiere sujetarse al Señor, no quiere sujetarse a los estatutos, a la palabra de Dios, no quiere buscar del Señor, quiere hacer su propia vida, porque vivimos en una era de individualismo. Cada quien toma sus decisiones. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero es que Dios no dice eso, tú me lo vienes a decir. Y viene el pleito, la discusión, y por lo mismo que no quiero que Dios me diga esto, que Dios me diga el otro, mejor no voy, mejor no me congrego, mejor no me hago miembro. Esa es la mentalidad del creyente, porque no es creyente. Yo no puedo llamar a un creyente que no viene a la iglesia o viene cada Corpus y San Juan. Yo no puedo llamarlo así. Ustedes lo podrán llamar y tal vez le podrán llamar hermano. Pero no es un cuerpo, no es del cuerpo, no es un miembro. No es miembro. Mi brazo está allá. ¿Qué hace allá tu brazo? ¿No tiene que estar pegado a tu cuerpo? Pues sí, pero le gusta estar allá. Se va a echar a perder tu brazo. ¿Sabían que un miembro, si no se atrofia, si no usas un miembro, si lo tienes, ya lo hemos dicho ese ejemplo, si tienes un brazo así pegado a tu cuerpo por unos 2, 3 meses, cuando lo quieras usar, se atrofia. Miembros separados del cuerpo se atrofian. Eso es lo que somos.
separados del cuerpo no podemos estar, separados de Cristo no podemos, dice el Señor. Pero gente que dice que todavía soy tu hermano. ¿Por qué? Yo cuando te he visto a ti. ¿Perteneces a la iglesia? No, pero soy hermano tuyo. Ok. Así estamos. También cuando Cristo predicaba, no dijo, di la palabra es esto y se fueron. Y Cristo le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros también ustedes? ¿A dónde vamos a ir? Tú eres el único que tiene palabras. Por eso esta iglesia, pues ustedes no lo sabrán, la póliza que teníamos esta iglesia es de que el miembro o el hermano que se separa de esta iglesia sin razón, sin justificación, sin decir que está enfermo, sin que sí que nada, y se separa, por 3 meses deja de ser miembro. Deja de ser miembro. Tiene que volver a serse miembro. Sí, hermanito. Cuando uno no puede venir, es una pregunta. ¿Tiene uno que avisarle? Es polite, es diplomático. Pues máxime si es por tiempo, unos días. Por ejemplo, Sí, ya sé. Porque también puede ser por enfermedad, por necesidad, para que estemos orando. Porque luego vienen, se ausentaron por 2, 3 meses y llegan enojados. Nunca, nadie se preocupó por mí, estuve enfermo y... Pues no tengo una bolita de cristal, porque ni a eso le practico. El que esté enfermo llame a los ancianos. No dice que los ancianos que busquen a todos los que están enfermos. Porque a veces andan de vacaciones o... No, ahora que está diciendo usted, yo soy parte de una, y esto está fuerte, está duro, soy parte de una delegación así. Cuando la persona andaba deshonestamente afuera, lo que hacía que le mandaban una carta, decían que se iba a regresar, y si no hacían ellos una junta, yo no sé de dónde sacarían ellos el bíblico o los antibíblicos. Oraban por él y lo ponían en la mano del diablo. Wow. Lo zarandeara y como le iba a ver si regresaba, pero lo ponía. Y estaban así, porque hasta en el cielo porque hasta se me no había amor, eso no es misericordia. Bueno, no, esto no es bíblico. Tal vez tomaron del versículo de Pablo cuando entregó en manos del diablo. Pero esa persona estaba cumplida. Sí, ya no. Eso es, sí, no está bien eso. Son palabras mayores y no es bíblico tampoco. Nosotros no estamos para hacer ese tipo de cosas. No. Hay que instruir, educar y edificar, no destruir. El Espíritu Santo edifica, no destruye. Sí, man, sí. Muy bien. Entonces, lo que podemos llegar a eso, tú no puedes ser, yo no puedo ser un cristiano maduro si piensas que puedes existir sin compromiso o participación o membresía de una iglesia. No podemos eso. Entonces, no se podemos decir que es un cristiano maduro o un cristiano, palabra creyente, porque dijimos que la palabra creyente o cristiano, ¿que de dónde viene? De Cristo. Un seguidor. Y hoy en día muchos se dicen cristianos, pero no son seguidores de muchas cosas menos de Cristo. Entonces no se puede llamar, yo en lo personal, yo no puedo llamar a alguien que no sigue, no pertenece a una iglesia, no tiene membresía, no se congrega, ¿verdad?, a una iglesia, no lo puedo llamar cristiano. Yo tuve un paciente una vez que estaba diciéndole que de la palabra, me dice, yo soy cristiano, le va así, ¿a qué iglesia vas? Un domingo voy a esta, el otro voy a la otra, y me gusta andar en diferentes iglesias. Y se me salió así, después, yo no sé si dice bien, le dije, entonces lo que eres es un conejo cristiano. Y ando predicando de aquel. Le dije, la palabra de Dios dice que te congregues en una iglesia, que crezcas ahí, que sirvas ahí, que aprendas ahí, no que andes de... ¿A dónde te sometes? No te estás sometiendo a nadie, es un conejo cristiano. Es esa cosa, ¿sí? Conejos o canguros espirituales, ¿verdad? Pum, de iglesia en iglesia. O saltamontes espirituales. ¿Verdad?
Otro de los problemas que hemos también hablado de eso, de la falta de asistencia, es también eso del testimonio de la iglesia. Es uno de los problemas más grandes que yo puedo ver, y que en la iglesia universal que existe, la falta de testimonio de Cristo. Nosotros somos llamados a dar testimonio de Cristo y damos nuestro propio testimonio. Cristo dijo, yo no vengo a dar mi propio testimonio. Yo no doy testimonio de hombres, dice, mi testimonio es del Padre, mi palabra. Entonces tenemos que, ese es el testimonio que debemos de dar de Dios. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros, ya lo hemos hablado tantas veces, y ese es el propósito de Dios, transformarnos a la imagen, que la gente pueda ver que somos cristianos, no porque llamamos nuestra Biblia hacia aquí abajo de la axila y nos decimos aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga. No, sino damos testimonio de eso a la gente, que la gente diga, sin que sepan, ese es un creyente, un cristiano. Pero desafortunadamente no damos eso, y por eso mucha gente, cuando le vamos a llevar la palabra, ese es otro tropiezo, otro obstáculo que no quieren saber. Voy a ir a tu iglesia donde tú vives, todos los demás se comportan como tú te comportas. No quiero ir a esa iglesia, no quiero servir a ese Dios que permite que vivan como tú vives, o como tú te llevas, o tu vida personal, o como tu vida, tu matrimonio, con tus hijos, o tu, etcétera, 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 o la manera que hablas, la manera de nuestra conversación. No dice Pablo, no dice también eso, que nuestra conversación tiene que, ¿cómo debe de ser? Cuidado. Es bien triste porque no hace mucho también me enteré de que una persona que ya no está aquí, por cierto, que se fue molesta con la iglesia, que una vez llevó unas jovencitas, llevó a sus niñas y una jovencita de la iglesia, y cuando se bajaron a la tienda, él se quedó en su carro esperándola y sacó una revista de pornografía. Y qué horrible, yo digo, Señor, ten misericordia, porque a veces uno confía en sus hijos porque son cristianos, pero uno tiene que ver el testimonio. Y también decían que tenía una boquita, como yo acostumbro decir, boca de expulsado, porque no son bocas que... Bueno, pues esta semana también yo estaba hablando con una señora que su hijo anda bien problemado, y le estaba hablando de la palabra de Dios. Dice que sí está buscando al Señor, que ya se está acercando otra vez al Señor, y que su hijo también hace hijos, que se alejó, y dice, es que a veces uno se aleja, eso es lo malo. Y también me salió una palabra dura para esa señora. Digo, la palabra de Dios dice en el Salmo 32 que a veces somos como el caballo o como el mulo, que tiene que ser sujetado con freno y cabeza, porque si no, no se acercan aquí. Y a veces cuando el Hijo de Dios se aleja del Señor, le vienen cosas duras. Y el Señor lo tiene que golpear como el caballo, como el mulo, y ponerle freno. Que tanto es el amor de Dios en sí. O sea que siempre da el Señor la palabra que uno tiene que darle a esta persona, y no importa que la palabra sea háblela, díganla. Ese es el otro problema, que nosotros, aparte de que no damos testimonio de ser hijos de Dios, no exhortamos a las personas que se han ido, no las exhortamos o las amonestamos, porque creen que la autoridad solamente la tiene el pastor. Entonces yo les digo a todas esas personas, no tienen ustedes el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Si no tienen la autoridad de amonestar, exhortar, entonces no tienen el Espíritu Santo, y por ende no son cristianos tampoco. Pues el Señor les va a pedir cuentas, porque dice que tenemos la autoridad, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos lleva a esas personas que se han alejado, que se han enfriado, que no están, a amonestarlas, exhortarlas, que te digan, que te griten o que te ofendan, a no ser que seas hecho de azúcar. ¿Qué importa? Porque al que están ofendiendo, gritando, matando, es al Señor. Nosotros somos embajadores, dice Pablo, de la palabra, y debemos exhortar a aquellos que se han ido, que se han alejado. Muchos porque son nuestros amigos, nuestros compadres, nuestras comadres, nuestros queridos, y no queremos ofenderlos o perder su amistad.
Algo que he aprendido que el Espíritu Santo no solamente nos dio los dones como para hacer milagros, nada de eso, sino que fuimos llenos para tener la autoridad, para tener autoridad para la palabra, porque para eso se nos dio a los discípulos. Y también hay en el mismo capítulo que les di de 2 Timoteo 4, le dice Pablo a Timoteo, Pablo ya está listo para ser sacrificado. Antes de ser sacrificado le da esa palabra a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense todo lo que le dice: que predique la palabra, que redarguya. ¿Qué es redarguir? Buscar. ¿Sabes qué es redarguir? Es hacerle ver, ¿verdad?, a la persona que está mal. O sea, corregirlo, o sea, que estás mal, que exhorta, dice. Exhortar es cuando que están débiles, que exhórtalo, no te dejes vencer. Tú puedes, el Señor es tu fuerza, el Señor te levantó para ser su hijo. No dejes que el enemigo gane ventaja sobre ti. Redarguye, reprende. ¿Qué significa reprender? Que cuando el hermano no quiere ir a la iglesia, pues ya se alejó, repréndelo. Pero ¿cómo dice que lo digan que reprender? Dice, con doctrina. No nada más de, tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir? Porque tienes que ir. No, dile que tienen que ir a la iglesia porque es parte del cuerpo de Cristo, y además porque la palabra dice en hebreo, porque doctrina, ¿cómo le vamos a dar doctrina si yo no sé ni lo que dice la palabra? Dice que no dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino más cuando ves que aquel día se acerca. El día en que Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pues sí, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a llevar la palabra a quien no la conoce? Guías ciegos que guían a otros ciegos, dice el Señor. ¿A dónde van a caer los dos cieguitos? Al hoyo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, le hablaba a los fariseos de esa manera. La falta de lealtad en las iglesias, es decir, hacia el Señor, por supuesto, la lealtad, falta de compromiso hacia la iglesia, hacia el Señor, hacia la obra de Dios, ¿verdad?, hace que estas personas tomen esas decisiones drásticas. Muchas veces hay personas que se les dice, bueno, ya eres miembro de una iglesia, ok, ahora quiero que te voluntarices para esto, voluntarices para eso. ¡Pum! Ya no los vemos. Se van. Hay hermanos que realmente se van de las iglesias con tal de no trabajar. Mejor me voy a otra iglesia donde no me pongan a trabajar. Por eso se van a las iglesias grandotas. Ahí son desaparecidos, son como fantasmas, no pasan por La iglesia católica también. O también. Yo pienso que lo mejor que ha hecho mi esposo por mí es que yo le pedía que leyéramos juntos, pero dice, pues tú tienes el Espíritu Santo, lee tú, el Señor te va a revelar, pero pues mire que sí, porque cada vez que me meto se me queda más bien. ¿Y qué pasa cuando tus sobrinos se hacen católicos, hermano? ¿Quién? Mi sobrino se hizo católico, Pues, a mí me gustó, pero no sé cambiarlo. con la palabra. Se casó con una católica. Con la palabra. No vas a cambiarlo solamente trayéndolo de las orejas. Por eso, no sé si me ha Nosotros tuvimos un líder de alabanza, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que él estaba en la alabanza y se enamoró de una testiga de Jehová. Y fuimos mi esposa y yo y le hablamos, le dije, no te cases con esta mujer, no vas a seguir en los caminos del Señor. ¿Creen que nos escuchó? No nos escuchó. Se salió antes de la alabanza, o lo quitaste, no me acuerdo, porque andaba, que se iba a casar con los testigos de Jehová. Se fue y se hizo testigo de Jehová.
Es lo que estamos hablando. Si no le hablamos a las personas con la palabra, no lo podemos hablar de otra manera. Vente a esta iglesia. No, ya no vayas a esta iglesia. ¿Por qué? Pues porque es fea. No vayas ya. Vente para acá. Aprendamos la palabra. Tengamos que aprender por qué, cómo y cuándo les vamos a exhortar a esas personas que están en caminos equivocados, y que el que está hablando no es mi ronco pecho, sino es el Señor en las Escrituras que está hablando. Porque va a decir la persona, bueno, tú estás hablando por tu opinión personal, porque tú quieres que yo esté contigo, porque no, lo que dice el Señor, aquí dice el Señor. No, por eso no entendemos, no comprendemos, porque no sabemos la palabra. Y eso es también otra cosa otro flagelo de la iglesia. Otro flagelo que tiene la iglesia es esa carga su Biblia, tiene la fuerza para cargarla, pero no entiendo cómo no tiene la fuerza para abrirla. La misma fuerza que se necesita para cargar es para abrirla, y cambiar las hojas es menos fuerza. Pero la iglesia no. Por eso es que es la iglesia como está. Llevamos una vida el creyente, o no digamos el creyente, la gente lleva un estilo de vida de consumismo. Lo habíamos hablado eso antes. Ya lo vamos a terminar, hermanos. Consumismo significa, ustedes van a Walmart y ven toda una hilera de detergentes. Este me gusta, este me han dicho que no es bueno, este dice es muy bueno, este no, este sí. Así vamos con la iglesia. No, esta iglesia no, esta iglesia sí, voy a esta iglesia, no me gustó, voy a otra iglesia, no, sí me gustó, no, tampoco esta. Y así estamos, es la mentalidad del consumismo que tenemos nosotros. Estamos, sí, como decía mi esposa, de brinco. No queremos trabajar con la Biblia ha querido atacar el enemigo para acabar. La iglesia católica nomás no lo conozco. ¿Cómo hizo miércoles? Porque tengo que estudiar, porque es muy fácil ir a lavar su conciencia por un ratito. Confesarse con el sacerdote, reza 5 Aves María y ya se perdonó tu pecado. Bien fácil. Pero eso dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Desde Cristo para acá, desde Juan hasta acá, el reino de los cielos es fuerte. Solo el que permanece, dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar significa, no importa lo que veas, no importa lo que vivas, no importa lo que pases, no importa lo que escuches, persevera en el que te llamó, Y es lo que hablamos el miércoles, ¿se acuerdan que hablamos el miércoles de eso? Buscar primeramente el reino de los cielos. Y preguntamos, ¿qué es el reino de los cielos? Ya sé, el cielo. Voy a buscar el cielo, a como dé lugar. ¿Cómo empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo empezó predicando? El reino de los cielos ha llegado a los hombres. ¿Quién entonces llegó? El Mesías, nuestro Salvador. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Quién tenemos que buscar? Lógico. Preguntas, comentarios. Y además también dice él, el que no muriere, el que no muere queda solo, pero el que muere lleva mucho fruto. O sea, nosotros tenemos que morir a nosotros, ¿verdad? Porque cuando uno viene, yo sí me he dado cuenta cómo a mí el Señor me ha cambiado. Yo antes era muy enojona, muy impaciente, muy de todo. Y ahora yo me doy cuenta que yo no me enojo como me enojaba antes. Inclusive a veces mis pacientes son bien groseros. Hay unos bien groseritos, hay unos que me la como dicen en México, me la han rayado. Y yo bien tranquila me salgo y sí, a veces les tengo que decir, respeta esta oficina porque mira tu lenguaje, ¿qué? Y yo me salgo y los dejo. Y cuando ellos llegan después, yo no tengo nada en contra de ellos porque
yo veo la miseria que ellos tienen. Yo veo que ellos no tienen a Cristo y que necesitan de Cristo. Sí, una vez una me gritó y me estaba grite y grite ahí cuando yo me salí con la MA y le digo a la MA, ¿cómo me da tristeza esta señora? Está llena de amargura, bien llena de amargura. Y hasta ella digo, sí, tiene mucha amargura. Estaba bien enojada conmigo, me dijo un montón de cosas y yo nada más le escuchaba y le digo, tienes que sanar, estás muy dañada dentro de ti. Y ya me dijo, nunca más voy a volver aquí. Olvídense que yo venga aquí a esta clínica. Y se fue hasta el doctor, el otro que se queda ahí. ¿Qué pasó? Anda en un mal día. Al mes ha estado otra vez. Y yo como si nada. Tuvo un mal día. Sí, tuvo un mal día. Uno nunca sabe a veces por qué la gente es así. Hay mucha gente que anda tan amargada y es donde nosotros tenemos que saber que Cristo miró a esa gente como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Nosotros tenemos que tener compasión de la gente porque lo que hacemos nosotros cuando nos toca una gente grosera, alejarnos de ella y cortarla. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver compasión, tener compasión y ver por qué esa persona está así. Sí, muy pocos decimos, ¿puedo orar por ti? Sí. Y de veras que cuando yo les digo, puedo orar por ti, que por favor. Y ahora ya tengo una paciente que cada vez que hablo con ella en teléfono, porque ya está grande, quiero orar, me pide que ore yo por ella. También cuando les dice uno, Cristo te ama, Es el amor que nosotros tenemos que reflejar. No mi amor, no el amor de ustedes, es el amor de Cristo. Eso es lo que transforma a la gente. Eso es lo que transforma. Pero si no hay ese amor de Cristo en nosotros, hermanos, debemos de buscarlo nosotros. Por eso dice buscar primeramente. Sufrir por ellos. Orar por ellos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vamos a ponernos de pie. Continuamos el miércoles. Está largo el estudio Vamos a pedirle a nuestra hermana María Villalobos que nos despida en oración. Padre. Me dijo, nunca más voy a volver aquí. Olvídense que yo venga aquí a esta clínica. Y se fue hasta el doctor, el otro que se queda ahí. ¿Qué pasó? Anda en un mal día. Al mes ha estado otra vez. Y yo como si nada. Tuvo un mal día. Sí, tuvo un mal día. Uno nunca sabe a veces por qué la gente es así. Hay mucha gente que anda tan amargada y es donde nosotros tenemos que saber que Cristo miró a esa gente como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Nosotros tenemos que tener compasión de la gente porque lo que hacemos nosotros cuando nos toca una gente grosera, alejarnos de ella y cortarla. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver compasión, tener compasión y ver por qué esa persona está así. Sí, muy pocos decimos, ¿puedo orar por ti? Sí. Y de veras que cuando yo les digo, puedo orar por ti, que por favor. Y ahora ya tengo una paciente que cada vez que hablo con ella en teléfono, porque ya está grande, quiero orar, me pide que ore yo por ella. también cuando les dice uno, Cristo te ama, Es el amor que nosotros tenemos que reflejar. No mi amor, no el amor de ustedes, es el amor de Cristo. Eso es lo que transforma a la gente. Eso es lo que transforma. Pero si no hay ese amor de Cristo en nosotros, hermanos, debemos de buscarlo nosotros. Por eso dice buscar primeramente. Sufrir por ellos. Orar por ellos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vamos a ponernos de pie. Continuamos el miércoles. Está largo el estudio Vamos a pedirle a nuestra hermana María Villalobos que nos despida en oración.